Estamos de vuelta y vaya si la noche no ha sido intensa. Teníamos transmisiones en directo de lo que sucedía en el Congreso de la República y nuestro siguiente invitado presenciaba todo desde una pantalla, tomándole el pulso a la realidad guatemalteca. Es el doctor en filosofía colombiano Eduardo Salcedo Albarrán y usted se estará preguntando ¿de qué va a hablar un filósofo a las 8:45? Bien, va a hablar de corrupción, de la manera que nadie la ha estudiado. Vamos a arrancar por una pregunta de una de las lecciones que he aprendido con Eduardo y es la siguiente: la corrupción no es un escándalo, es un sistema. La corrupción no es un nombre y no es un apellido, aunque en los diarios lo vemos así, con nombres y apellidos hoy por hoy, pero la corrupción es algo mucho más denso que eso, es una red y es un sistema que se construye alrededor del Estado muchas veces, pero otras lo vemos tomando y cooptando el Estado. Eduardo, empecemos con esa primera lección. Perfecto, listo. Entonces sí, exactamente como muy bien lo dices. Lamentablemente estamos acostumbrados a pensar en términos de nombres, pero en realidad cuando nos comprometemos con analizar realmente las estructuras criminales que están detrás de estos fenómenos de corrupción, pues encontramos unos sistemas terriblemente complejos, transnacionales, aunque estamos siempre tentados a entender únicamente las condiciones y las características domésticas y locales. En realidad estamos hablando de redes, de sistemas que atraviesan países, que atraviesan continentes y por supuesto Guatemala no escapa a esta realidad. Entonces, cuando tú miras la realidad empírica y te alejas un poquito de los escándalos y de las coyunturas del momento, lo que encuentras son esos. Redes criminales que sobre todo están conformadas por distintas estructuras económicas, políticas y coercitivas. Nos centramos siempre en el capo del momento, en el nombre del momento, en el escándalo del momento. Tendemos a concentrarnos también en la estructura coercitiva de violencia y casi siempre olvidamos la importancia de las estructuras políticas y económicas que sustentan y que permiten la reproducción de estos fenómenos. Wola, desde por lo menos 2008, ha venido llamando mucho de estas estructuras el Estado paralelo o mecanismos similares en cada uno de estos países. ¿Tienden a ser redes que se vinculan entre ellas en diferentes países o son estados paralelos de cada uno de estos territorios? Ahí tenemos que enfrentar y reconocer una realidad que es indiscutible y empíricamente es imposible de confrontarla. Y es el hecho de que las mafias y estas estructuras criminales de corrupción o de narcotráfico o de tráfico de personas que enfrentamos en nuestras sociedades no pueden existir sin los recursos que proporciona el Estado y sobre todo los recursos que proporcionan los sectores legales de la sociedad. Creemos que el crimen se trata únicamente de criminales, ejecutando crímenes, y no es así. Esa es únicamente la punta del iceberg. Para que estas redes puedan seguir existiendo, necesitan lavar el dinero, necesitan que el dinero fluya con los sectores legales de la sociedad, necesitan, como ya lo hemos visto en Guatemala muy bien ejemplificado, los favores del sector político, de los funcionarios públicos. Entonces lo que se configuran son estructuras que cooptan y son cooptadas por el Estado muchas veces y por el sector privado. ¿Listo? Porque en estos fenómenos tan complejos nunca podemos olvidar el papel relevante del sector privado, de banqueros, empresarios que sirven de testaferros. Los canales que mueven la plata. Exactamente, que permiten el flujo de recursos. Sin ese flujo de recursos, estas redes criminales no podrían reproducirse y seguir existiendo como lo hacen. Vamos a hablar de una evolución muy rápida, yo lo voy a decir en menos de un minuto, pero aquí está el maestro que lo puede explicar de mejor manera. Han estudiado diferentes redes criminales y Familia Michoacana en México es un ejemplo de cómo evolucionaron. Antes, por ejemplo, el narcotraficante en Colombia atacó al Estado y lo desafió. Pero luego el estudio de Eduardo Salcedo encuentra esta red criminal en México que se da cuenta el Estado realmente no es el enemigo, es un medio. Y finalmente llegamos a redes criminales que utilizan al Estado como un fin. Eduardo, explícanos esa evolución, por favor. Y que sobre todo van más allá de la corrupción tradicional. Aún muchos de nosotros tenemos en mente creemos que esto se trata de corrupción que se mueve, que se dinamiza mediante el dinero, mediante pago de sobornos, mordida, extorsiones, exactamente. Pero eso es, digamos, muy primitivo. Eso y la violencia radical es muy primitivo, es muy básico. Lamentablemente en nuestras sociedades nos enfrentamos a unas situaciones de corrupción y de crimen muchísimo más sofisticadas y muchísimo más elaboradas. Entonces, en efecto,
Lo que mencionas, cuando las estructuras criminales se percatan de que es más útil trabajar con el Estado, cooptar y alinear los intereses con los funcionarios públicos y con el sector privado, pues entonces pueden comenzar a disminuir el ejercicio de la violencia. Pasó en México con varias redes criminales que comenzaron a abandonar el ejercicio de la violencia extrema y sobre todo de manera muy lamentable pasó en Colombia cuando pasamos de esa violencia extrema de los años 80 y 90 con Pablo Escobar y el cartel de Cali a unos fenómenos de infiltración y de cooptación criminal muy sofisticados como los que pasaron entre la legislatura del 2012 y el 2006, entre 2012 y 2006, en los que casi la mitad del Congreso de Colombia había firmado pactos con líderes y con comandantes narcoparamilitares, ya sin el pago de sobornos, ya ahí no mediaba el dinero, ya sin el ejercicio de la violencia, sino mediante acuerdos muy sofisticados, desayunos, almuerzos, en los que se ponían de acuerdo un empresario, un gobernador y un comandante narcoparamilitar, por ejemplo, para limpiar, para despojar de manera masiva hectáreas de tierras para que unos ganaderos pudieran entrar y apropiarse de ello. Entonces tenemos una evolución desde la violencia extrema hasta mecanismos ya muchísimo más sofisticados de cooptación mutua entre el Estado, el sector privado y los estrictamente criminales. Dos cosas que me surgen ahí en esta misma dinámica. Una, ¿cuán más vulnerable es el Estado mientras más débil es estructuralmente con este tipo de mecanismos? Porque un Estado fuerte puede soportar esto y no ser cooptado, pero un Estado débil se vuelve mucho más frágil a que esto suceda. Exactamente, y sobre todo está expuesto a una dinámica perversa, a que rápidamente se establezca un círculo perverso. Porque entonces tienes instituciones débiles, que las puedes corromper fácilmente. Por otro lado, tienes esta realidad del narcotráfico que atraviesa todo Centroamérica y prácticamente todo el hemisferio, proporcionando recursos inmensos, gigantescos a estructuras criminales. Entonces tienes instituciones débiles que se pueden corromper y tienes muchísimo dinero para corromper. Rápidamente lo que eso genera es el establecimiento de un círculo causal perverso, en el que a más dinero puedes corromper más y entre más corrompes, más debilidad institucional, más narcotráfico, más dinero, más debilidad institucional. Ahí entonces tenemos que entrar como sociedad a romper ese círculo perverso. No hay otra opción. Hay dos acusaciones actuales que ha hecho una Comisión Internacional contra la Impunidad que funciona en Guatemala. Y estas acusaciones, la primera de ellas, y se articula ya frente a los tribunales, tanto la fiscal general como el comisionado han anunciado que la prueba está prácticamente lista y utilizan métodos especiales de investigación. Pero lo que quiero es concentrarme en lo que las acusaciones, cuál es la esencia de la acusación. En la primera, utilizan al Seguro Social como fuente de negocio, se firman contratos y que luego se determina que hubo cobro de comisiones, se contrató a una empresa inexperta y hay 17 víctimas hasta el momento. La segunda acusación es que se descubre que miembros de esta red llegaron a incrustarse directamente en la administración tributaria para saquear el Estado desde allí. Tú has estudiado la corrupción. De cara a esta acusación, ¿qué piensas? ¿Qué articulas? ¿Frente a qué estamos? Imagínate, pues, lo más importante que debemos concluir de específicamente el caso del Seguro Social es que lamentablemente casi todos como sociedad, incluso como investigadores, como operadores de justicia, tendemos a interpretar la corrupción como si no tuviera víctimas, ¿listo? Como si no llevara a sufrimiento. Entonces, de hecho, tendemos a indignarnos más con un asalto callejero que con la firma de un contrato indebido. Nos genera más sensibilidad. Cuando en realidad estas situaciones de corrupción, como ya lo estamos viendo en blanco y negro hoy en Guatemala, lleva a sufrimiento. A muertes. Exactamente. Y lleva, peor aún, a victimización masiva. Es decir, un solo acto de corrupción puede conllevar a 10, 20 o 100 muertos. Cuando un alcalde establece un acuerdo con un líder narco, bien sea por sobornos o bien sea por favores mutuos, y los deja operar, ¿eso a qué lleva? A extorsiones, pero sobre todo lleva a torturas, a asesinatos, a secuestros, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, estamos ante la posibilidad de que la corrupción esté ligada incluso a delitos de lesa humanidad. A la gente le cuesta asociar que detrás de esa mordida, detrás de esa comisión, hay 17 muertes, por ejemplo. Victimización masiva, nada más. Bueno, cerremos un poco para poder darle una arista un poco distinta a esto. Tú conoces también muy bien a don Iván Velázquez. Por supuesto. Y
acá actúa como una instancia externa Exacto. que viene a fortalecer o a darle cierta estructura a un Estado muy débil en el sistema de justicia. Exacto. En Colombia no. Cuando le tocó actuar era un sistema de justicia relativamente fuerte Sí. que desde adentro, Sí. con actores como Iván Velázquez Gómez, Exacto. le dan vuelta desde adentro del sistema. El rol que tiene una persona, no solo la instancia, sino que una persona que ha tenido esa experiencia que tú has visto en Colombia con Iván Velázquez. Exacto, pues es lo que explica por qué él ahora está haciendo lo que está haciendo y por qué se ha podido descubrir lo que se ha podido descubrir. Iván tuvo que enfrentarse pues, a este fenómeno, por ejemplo, de infiltración criminal masiva en el Congreso de la República, pero no solamente en el Congreso, sino en fiscalías, en el Ministerio Público, en el nivel local, en Colombia, estaban totalmente infiltradas. Teníamos también a la cabeza el director de la Agencia de Inteligencia del Estado colombiano, totalmente Infiltrado. cooptado, escribiéndose correos electrónicos casi a diario con comandantes narcoparamilitares. Entonces, desde la Corte Suprema de Justicia fue necesario que Iván como magistrado auxiliar y que una serie de magistrados se blindaran, hicieran honor a esta institución que tiene respeto en Colombia y comenzaran a ejecutar todas las investigaciones y sobre todo incluso fue necesario que innovaran jurisprudencialmente para investigar, juzgar y sancionar a estos funcionarios públicos. Tenían que llevar la participado. ley a la altura de lo que estaban persiguiendo. Exactamente, pero ya no como corrupción tradicional, ya no como concierto para delinquir, como una simple complacencia por parte de ellos, sino ya como determinadores y actores protagónicos de, por ejemplo, masacres que se configuraron. Entonces, para esto fue necesario incluir jurisprudencialmente el concierto para delinquir agravado. Eso implicó que la Corte Suprema de Justicia se enfrentara de manera totalmente abierta y frontal con el gobierno, porque lamentablemente la mayoría, si no la totalidad de todos esos congresistas, alcaldes y gobernadores eran del partido de gobierno, eran de la bancada de gobierno. Incluso el hermano del presidente, un senador. Al propio presidente se debió enfrentar el comisionado que tenemos ahora acá. Totalmente, y eso continúa. Es decir, eso que fue conocido como parapolítica aún continúa y aún siguen las investigaciones y cada vez... Nos es una pregunta un poco más en la línea, más de la filosofía, más Claro, esta de la parte. neurociencia, porque hay que también decir que Eduardo se ha especializado en ese estudio científico de la corrupción y de la conducta humana. Parte de la lógica o de la pregunta es, ¿puede un sistema como estos operar ajeno a esa sociedad en general y termina siendo la sociedad, digamos, parte del por qué se genera un sistema corrupto o el sistema corrupto corrompe al individuo que se acerca a ese sistema? Pues, como te decía, lamentablemente nosotros como sociedad nos hemos dejado coger la delantera y hemos dejado que estas situaciones avancen. También, lamentablemente, las transformaciones culturales y sociales de fondo que se necesitan en estos países, que necesitamos en estos países, no vienen de la mano de iniciativas de las élites políticas o de las élites económicas. Al contrario, de manera lamentable, casi siempre a estas élites les ha convenido que se siga perpetuando este caos institucional. Entonces, la cuestión es reconocer que la única posibilidad radica en nosotros como sociedad civil. ¿Listo? La única posibilidad de romper ese círculo vicioso radica... El ciudadano que rechaza la corrupción. Exactamente, en ponernos de acuerdo en unos principios básicos mínimos, en unas reglas de juego mínimas que decidamos respetar. De manera afortunada, Guatemala se está poniendo de acuerdo en que la corrupción no puede ser una regla de juego, sino que la transparencia tiene que ser una regla de juego. Y por lo menos entonces ya se están dando los primeros pasos hacia algo que podría ser una revolución social, que es lo único que en el mediano y en el largo plazo nos puede blindar y nos puede dar la posibilidad de consolidarnos como sociedades decentes. Ha pasado el tiempo y nosotros tenemos que concluir. Pero lo que quiero decir es que mucho más de lo que Eduardo Salcedo plantea está en un libro que se llama Corrupción, Narcotráfico y Cooptación de Estados, que está a la venta en librerías en línea y entiendo que también en la librería Sofos en Guatemala. Sí, ¿es así? me dijeron que entonces, para estudiar mucho más y comprender todo lo que se ha estudiado desde esta perspectiva de la filosofía y la neurociencia, allí hay un libro que espera por usted. Quique.
Gracias, Eduardo, por No, habernos con acompañado. muchísimo gusto, nuevamente. muchísimas gracias por la invitación. Y a ustedes también por habernos acompañado, muchas gracias. Yo los espero nuevamente a las 10 p.m. con Juan Carlos Sandoval en unos minutos. Para mientras los dejamos con los deportes. Buenas noches.